quiero hablaros del mal, el mal tal cual, el mal. ¿Por qué gente mala? ¿Por qué existe el mal? ¿Y qué tiene que ver el mal en el devenir de los acontecimientos? Y parece un tema frugal, parece un tema de uso y consumo. Todos hablamos continuamente del mal y nos quejamos del mal y pensamos que todo está mal y que la gente es mala, pero nosotros somos buenos, que solo somos víctimas y no tenemos nada que ver porque somos blanca purísima. Pero el mal, convenimos todos, está ahí y nos afecta. Hablar del mal implica, desde luego, hacerse preguntas sobre la condición humana y también sobre qué lugar ocupamos cada uno en la historia. Pero significa también inquirir acerca de las amenazas que afrontamos todos cada día en el mundo real. Y eso está muy bien. Esas preguntas son necesarias, son imprescindibles, pero primero tendremos que acotar el terreno y entender muy bien de qué estamos hablando. Porque muchas veces llamamos mal a cualquier cosa y a lo mejor eso nos confunde, nos lleva a equívoco y nos hace estar errados, sin H, errados. ¿Qué es el mal? ¿Consiste el mal en ser malo y ya está? Es la pregunta, la primera que nos deberíamos de hacer, ¿no? Porque primero hemos de entender el concepto, ya que si lo ignoramos, ese mismo concepto nos va a ignorar a nosotros. Y entonces, a ver qué hacemos. En segundo lugar, deberíamos averiguar si nosotros somos buenos en apartar la mirada del mal. Porque enfrentarse al mal no es un tema de autoayuda, sino en lo que nos incumbe y nos preocupa a nosotros, en el ámbito de cómo está el mundo, estamos hablando de política. Política. Vaya por delante que yo creo que estamos viviendo un momento histórico muy singular, en el que yo he creído desde hace ya bastantes años, que yo más o menos he previsto que iba a suceder, que no he deseado en ningún momento que ocurriera, evidentemente, no voy a desear el mal. He hablado, como sabéis, de los tiempos interesantes, como en la maldición china. Ojalá te toque vivir tiempos interesantes. Yo no se lo deseo a nadie y yo lo único que deseo, vuestra felicidad y que os merezca la pena estar aquí, escuchándonos. Pero toca hablar del mal. No se basa todo en decir, bueno, unos acontecimientos, unos personajes, unos hechos, unos datos, la geoestrategia, la sociología, la economía. Y es que el mal no es un hecho histórico y más aplicado a la política y de ahí a lo que queráis, que hemos de tener en cuenta, que hemos de considerar para tratar de entender el mundo en el que vivimos. Estamos en la filosofía de la historia. Por lo tanto, habrá que hablar del mal, ¿no? Porque no podemos lidiar con el mal a menos que sepamos identificarlo, que sepamos en qué consiste. No reconocerlo, digamos, en el exterior, pues nos puede llevar perfectamente a no reconocerlo en casa, a no reconocerlo en nuestras vidas. Así que no es un tema profundo, es un tema incluso arcano, que ha tratado la teología, ha tratado la filosofía,
ha tratado todo el mundo, incluso en los taburetes de las barras de los bares. Quizás es un tema del que hablamos normalmente con muchísima ligereza, pero muy pocos en profundidad. El mal tiene, ante todo en nuestra cultura, como sabéis, unas connotaciones religiosas. Nuestra religión oficial, el cristianismo, no digo el catolicismo, no digo la ortodoxia, ni digo, yo qué sé, el protestantismo o lo que queráis, no. El cristianismo, que es lo que conforma la cultura occidental, le dedica muchas páginas de su teología y de su dogma y de su doctrina y de su magisterio, sea la versión que queramos del cristianismo, le dedica mucho material al mal. Pero yo quisiera en este vídeo que nos alejásemos de ello, que nos alejásemos de esas connotaciones religiosas y nos centrásemos principalmente en la perspectiva secular del mal. Y en este sentido, propongo que partamos de dos premisas básicas. La primera, que el mal es algo que hace el ser humano. Vamos a dejarnos del demonio, vamos a dejarnos del mal en el mundo, del pecado original, vamos a dejarnos de todas las teologías y todas las cosmogonías. Repito e insisto, vámonos a la perspectiva secular del mal. No hace falta complicarse tanto para lo que vamos a buscar analizar. El mal es algo que hace el ser humano. Y luego, en segundo lugar, el mundo no está hecho para nosotros. La historia del ser humano es la historia de la adaptación del ser humano al entorno, del cambio del entorno por parte del ser humano, pero partiendo siempre de que el mundo no se concibió para el ser humano. Insisto, perspectiva secular. Olvidémonos de la Biblia y olvidémonos de las religiones monoteístas y olvidémonos de todo. Entonces, el mundo no está hecho para nosotros, pero cuidado, tampoco está hecho contra nosotros. Por lo tanto, la ética, no me interesa aquí la moral, la ética no forma parte de la concepción del mundo. Empecemos por ahí. Y en lo que respecta, porque vamos a hablar de política, porque vamos a hablar de actualidad, vamos a ver el tema político, la definición política del mal. Porque hemos de entender, e insisto en el tema de la ética, hemos de entender que la política no responde a teoría moral alguna. Digan los políticos lo que digan, aunque digan no, es que yo soy católico, es que yo soy judío, es que yo soy... No hay moral en la política. Los políticos responden, o mejor dicho, la política, la alta política, la auténtica política, la política de los grandes imperios y civilizaciones que luchan entre sí por prevalecer a lo largo de una historia de la humanidad en la que hay imperios y civilizaciones que sucumben, otros que sobreviven y otros que toman la delantera. La política a lo que responde no es a la teoría moral, sino a los desafíos, importante, desafíos reales a los que todos nos enfrentamos en el mundo y que dependen de muchísimos factores ambientales, sociales, geopolíticos, geoestratégicos, religiosos, a muchos factores. En este sentido, el mal sería, desde el punto de vista político, usar el poder político para, de un modo innecesario,
incluso de un modo deliberado, infligir un importante sufrimiento a gran escala. Escojo. ¿Por qué vivimos en un mundo, por ejemplo, en el que algunas personas comen 3 veces al día y otras no tienen acceso al agua potable? Podríamos hacernos esa pregunta. ¿Responde eso al mal? Y no es una pregunta retórica, ¿eh? Es una cuestión que nos enfrenta al hecho de que muchos de los horrores que produce el ser humano no son resultado de una elección clara. Por eso decía antes lo de deliberadamente. ¿Ha elegido a alguien que haya gente que pase sed mientras otras personas comen 3 veces al día? ¿Hay alguien interesado a priorísticamente en que haya hambre en el mundo? ¿Gana algo alguien con que haya hambre en el mundo? ¿O es, como se dice desde hace unos años, un daño colateral de unas políticas orientadas a que haya gente que coma 3 veces al día? Ahora, de cara a la Navidad, haremos un donativo, se nos calmará la conciencia y, como dice mi amigo Gianni, buonanotte suonatore. Pero es un drama diario al que se enfrentan cientos de millones de personas. Y nos da igual, no pensamos en ellas. Seamos sinceros. Por lo tanto, entendamos que muchos horrores que se producen y que sufren seres humanos no son deliberadamente producidos, sino consecuencia de otras cosas. Y que ni siquiera son el resultado evidente de una elección clara por parte de nadie. Sin embargo, ordenar, qué sé yo, construir un palacio lujoso mientras la mitad de tu población está bajo el umbral de la pobreza es malo. Pero no es el mal. No es el mal propiamente dicho. Entonces, ahora analicemos el término innecesario. Y esto es importante, innecesario. Innecesariamente quiere decir que existe un elemento de objetividad. Cuando un mal es innecesario y provoca un gran sufrimiento y se inflige deliberadamente, no estamos ante una acción simplemente mala, sino ante un mal perpetrado por el mal. El tema no es quién condene, por ejemplo, las acciones de Israel, qué color político, qué sensibilidad religiosa pueda tener. El tema es que todos sabemos lo que está mal, venga de quien venga. Y la ideología muchas veces lo que hace es que si viene de un sitio la justifiquemos y si viene de otro la condenemos. Por eso me interesaba mucho irme a la ética y dejarme la moral, porque la moral puede ser religiosa pero también política. Y yo quiero hablar del mal político, que es el mal histórico. Hablemos del sufrimiento, el gran sufrimiento. El gran sufrimiento nos introduce en el hecho de que la cantidad importa. Matar a una persona es malo. Pero la política de la ocasión de matar a gran escala, eso es otra cosa muy distinta. Y diréis, hombre, matar es malo, da igual 1 que 1000. ¿Sí? Es que yo no quiero decir que la vida de un solo individuo no importe. Estamos hablando de ética. Yo digo lo contrario. Yo lo que digo es que la vida de cada uno, la vida de cada individuo, importa muchísimo. Tanto más horroroso será el número de individuos. Por eso en política el número es muy importante. Y el motivo que hace deliberada, porque estamos hablando de que sea deliberado provocar un gran sufrimiento, el motivo que hace deliberada la acción
no es relevante, porque da lo mismo que el mal obedezca al fanatismo, a la crueldad o al placer de ser malo. Estamos hablando de la maldad. Por eso cuando tenemos noticias del mal, un mal abrumador, pero un mal que sin embargo parece lejano, pues nuestra primera reacción es no querer hablar de ello. Yo tengo que continuar con mi vida y yo tengo moral. Yo no quiero eso en mi vecindario. Pero eso es al principio. Eso es al principio. El mal es abrumador, pero es lejano. Pero cuando comprobamos que el mal persiste, entonces algo dentro de nosotros se conmueve y empezamos a preguntarnos por su razón de ser. No actuamos, pero nos hacemos alguna pregunta. Y luego pasamos a la siguiente fase. En la siguiente fase nos autoconvencemos de que tanto los que perpetran el mal como los que lo padecen no son como nosotros. Así que, ¿para qué? No tenemos que preocuparnos de un mal que no nos va a afectar. Y a continuación nos vamos entumeciendo. Como decía una tía mía, de tanto llorar me ha salido callo en el párpado. Nos vamos entumeciendo porque la persistencia del mal nos sugiere que en el fondo algo no va bien en el mundo. En el mundo hay gente mala, en el mundo hay injusticias, pero no podemos hacer nada porque además pilla lejos, estamos al margen, no cuentan con nosotros, somos irrelevantes. Un donativo, un donativo. Y después, ante el mal, tras entumecernos, al final nos rendimos. Nos rendimos. Dejamos de escandalizarnos porque nos hemos acostumbrado. Y como nos hemos habituado a él, pues optamos por, adoptar pequeñas acciones simbólicas, porque creemos que lo único que podemos hacer es actuar a pequeña escala y dosificar nuestra compasión. Y lo siguiente que haremos será, antes o después, convertirnos también nosotros en víctimas, unirnos a ellas, externalizar el mal. En algún momento el mal será algo que nos ocurre a todos, pero que nosotros no hacemos, de lo que nosotros no somos responsables. Los perpetradores de fuera lo hacen. Es algo demasiado grande que se tiene que solucionar encargándole su solución a esos que tienen el privilegio y el poder de hacerlo. Nosotros no podemos hacer nada. ¿Qué vamos a hacer nosotros, pobres criaturas? Y por último, nos rendimos y adoptamos el escepticismo posmoderno con la introducción de la variable de que al margen de la ética, chicos, al fin y al cabo, ¿quién decide en realidad que el que provoca el mal está equivocado? Pensémoslo. Y se activa, desgraciadamente, el sistema límbico, el de las emociones, que es el que toma las riendas de nuestros pensamientos al margen de la racionalidad del neocórtex, que es a la postre la que nos sacó de la cueva y la que nos trajo hasta aquí. Sin embargo, nos rendimos a la ideología, nos hemos acostumbrado a depender de la ideología. Es que yo soy de derechas, es que yo soy de izquierdas, es que yo soy progresista, es que tú eres facha, es que tú eres rojo, es que soy decente, es que yo tengo moral. Ya, ¿y la ética? ¿Dónde está? Porque la ideología lo que hace a menudo es inventar valores. Inventar valores. Y eso es muy peligroso. Pero es que, además, continuamente cometemos dos errores que hay que añadir a esta ecuación tremenda. El primero, que glorificamos el mal. Y no solo en el cine.
es que glorificamos el mal. Y el segundo, que volvemos estético el mal. Le damos incluso un toque mágico. Y os voy a poner un ejemplo totalmente al margen de la política. El infierno es malo pero divertido. El cielo es bueno pero es aburrido. A partir de eso, todo lo demás, como decía una amiga, de Dios para abajo miseria humana. Si ya tenemos eso inculcado, apaga y vámonos. Porque glorificar el mal entraña dos peligros políticos muy severos. El primero, que al glorificar el mal lo habilitamos. Le damos razón de ser. El siglo XX ha sido un permanente peligro de estetización del mal. Glorificar el mal, además, nos lleva a sobrereaccionar y nos vuelve mesiánicos. Porque al justificar ideológicamente determinadas actitudes, entendemos una mística porvenirista de las cosas que es extraordinariamente nociva. Y esto nos lleva también, o va en paralelo a un segundo error, banalizar el mal. Banalizar el mal. Hemos de tener en cuenta también que hay una diferencia entre cumplidores del mal e instigadores del mal. ¿Por qué? Porque hemos de comprender que los instigadores del mal son imaginativos. Imaginativos. La crueldad, la malicia, son actos imaginativos. Responden a un ejercicio de imaginación. Y grandes, malas acciones requieren muy a menudo muchísima imaginación. Por lo tanto, el mal no es un simple fallo en el intento de ser bueno. Se nos suele decir esto desde la perspectiva buenista. El mal se produce a través de capacidades humanas, destructivas y constructivas. Entonces, la pregunta que deberíamos hacernos sería: ¿se produce el mal por gente que fracasa haciendo el bien? ¿O es algo que producen monstruos? Y esta premisa nos divide en dos posturas tontas. ¿Es el mal un bien mal enfocado? ¿O es el mal una monstruosidad inteligible? Y aquí nuestro primer error es epistémico, porque pensar que la naturaleza humana es buena, pero que se equivoca a veces. El segundo error, no siendo epistémico, es una claudicación epistémica. Considerar que el mal solo viene de monstruos y por eso es difícil que lo entendamos. Pues mira, tampoco. Ni el mal es un bien mal enfocado, ni tampoco es una monstruosidad inexplicable. No es así. Lo único que podemos hacer es comprender que en el mundo existe el mal, existe gente que, caramba, es mala, que va a lo suyo, que piensa que el fin justifica los medios, que le da igual todo, que es perversa y que utilizan las herramientas que tienen a su mano. Y si tienen muchas y tienen mucho poder, el mal que son capaces de hacer ya no se circunscribe a maltratar a los hijos o a darle una mala vida a su esposa, o a traer de cabeza a los vecinos, o a ser un parásito en el trabajo o en clase. Ya es que pueden provocar una catarsis histórica. Lo único que podemos hacer para explicar el mal es tratar de buscar una explicación psicológica, pero aún así, cuando lo intentemos, toda explicación psicológica nos va a resultar insuficiente. Y va a ser insuficiente porque hay dos pilares más que hemos de tener en cuenta. En primer lugar, cuando hablamos en términos de política, del mal y de la
ética, desde la perspectiva ética, ahí hay una explicación histórica o si se quiere, cultural. Está la explicación sociológica del mal, porque, como os he dicho muchas veces, la historiografía, la historia del tiempo presente y no digamos ya la filosofía de la historia, tienen que tener en cuenta otras ramas del saber, tales como, por ejemplo, la sociología. La verdad es que la historia, bien trabajada, tiene que tirar de todo. Cuantas más disciplinas elija para tirar de ellas, más va a remar a favor de todos. Y más pulida, desarrollada y pura va a ser la interpretación histórica emanada del intelectual que recurra al máximo posible de recursos de otras disciplinas. Lo digo más o menos así. Entonces, la explicación sociológica del mal. Se trata de ver cómo funciona el poder y cómo operan las sociedades. Cómo el mundo moderno nos cambia, cómo el mundo moderno nos moldea. Pensemos en cómo, por ejemplo, y en cuánto corrompe el poder y hasta qué punto pierden los poderosos el contacto con la realidad. Muy particularmente los autócratas que están a lo mejor 10, 15, 20 años ejerciendo el poder, un poder indiscutido y omnímodo. Las únicas personas que en una situación así no perderían el norte serían precisamente las que se opondrían a estar en una situación así. ¿Qué político no acabaría perdiendo el norte después de 15 años en el poder? El que se negase a estar 15 años en el poder. Así que todo político que esté 15 años en el poder no tiene ninguna relación, ningún contacto, ni ningún interés en la realidad en la que habita. Porque él no habita en la realidad, él habita en su mundo. ¿Queremos empatizar? Tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros si llevásemos 20, 25 años sin que nadie nos discutiese nada y pudiendo hacer nuestra santísima voluntad, no en nuestra vida, sino con la vida de todos, como Dios? ¿Hace falta moral? Hace falta ética. Pero si tienes ética, no vas a permitir estar 25 años en el poder. Las personas con ética no aceptarían jamás perpetuarse. De todos modos, la complejidad del mal nos tiene que conducir a admitir una cosa que, con respecto al mal, pues a veces tenemos que contestarnos simple y llanamente con un no lo sé, no lo sé. Porque, ¿qué queréis que os diga? A veces el mal está ahí porque sí. Porque sí, porque su perpetrador es como es, porque no sabe o no quiere ser de otra manera. Y lo único que sucede es que la ocasión le brinda herramientas para desarrollar toda la potencialidad que tiene para ser malo y para hacer el mal. Pero como quiera que sea, el mal, igual que el bien, lo sabemos también, no abunda demasiado en el mundo. Lo que pasa, y voy a cerrar aquí, es que no hay tanta peligrosidad, fijaos, en el mal como la puede haber en la indiferencia. Y lo que hace peligroso el momento histórico actual es que estamos contemplando no un mal, sino más de uno, desde la indiferencia. Y la mezcla de ambas cosas, el mal y la indiferencia, la mezcla de las dos es letal. Es una combinación letal. Y a eso, en mi opinión, sí que deberíamos tenerle muchísimo miedo. Paz y bien para todos, que Dios os bendiga. Gracias por estar aquí y hasta el próximo vídeo.